Bueno, muchas gracias por la invitación a 5G Américas para compartir un poco la visión que tenemos desde CAF, ¿no? Sobre cuál es el escenario que enfrenta América Latina y el Caribe en materia de nuevas tecnologías en este Summit de Wireless Technologies. Quiero abordar tres temas principales, como tres grandes ejes en mi presentación. Uno es entender el punto de partida, ¿no? ¿Dónde está América Latina en materia de transformación digital? Porque de ahí uno puede pensar en la importancia, ¿no?, de las tecnologías digitales para el desarrollo de este ecosistema de transformación digital. Y a partir de ahí, pues también no es un tema netamente de marketeo de tecnologías, sino simplemente cómo estas pueden ayudar a resolver las grandes brechas que enfrenta la región en materia de productividad, en materia de desigualdad, en materia de baja transparencia y problemas de gobernabilidad, ¿no? Entonces, importante, si uno mira básicamente el ecosistema digital de la región y lo define como esa adopción en materia de tecnologías digitales, tecnologías de información y comunicaciones a nivel de lo que son los hogares, las empresas, los gobiernos, y cómo, por ejemplo, se empiezan a habilitar las grandes infraestructuras de conectividad de banda ancha o infraestructuras digitales que permiten o que habilitan y que sostienen este ecosistema digital. Lo que uno ve en un periodo de cerca a 20 años, pues es una transformación importante, ¿no? Es un avance digital que hay que reconocer por parte de los países en materia de políticas públicas. Ciertamente ha habido modernizaciones, una impulso básicamente a lo que ha sido la masificación de Internet, y esto básicamente uno lo ve en ese salto en lo que es la digitalización de los hogares, en lo que es, por ejemplo, la transformación digital del Estado en materia de digitalización, racionalización de trámites, y eso pues sitúa a América Latina en un estadio de digitalización, digamos, intermedio a nivel mundial, muy alejado ciertamente de lo que son estadios de madurez digital avanzados, como pueden ser los países agrupados en la OECD. Y a pesar de este enorme avance en materia de inversión, en materia de políticas públicas, en materia de masificación del uso de Internet, pues ciertamente, y ese es un tema importante para tocar en esta cumbre, y es el desafío todavía que tiene la región por desarrollar las infraestructuras de banda ancha, ¿cierto? Por desarrollar la economía digital. Estas nuevas tecnologías, pues, de alguna u otra forma habilitan o se habilitan derivadas del desarrollo de lo que pueden ser las industrias digitales, las industrias soportadas en la economía del conocimiento, y adicionalmente en lo que es la adopción, no solamente por parte de los hogares, la demanda básicamente de un Internet poco más avanzado, sino también lo que podría ser un Internet de uso productivo en lo que es esta economía digital, y a nivel también de lo que es el Estado, la innovación pública, cómo el Estado puede adoptar estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como el blockchain, por ejemplo, para hacer más ágil su respuesta en materia o su oferta y su delivery de servicios públicos, pero también, digamos, para hacer más transparente la gestión, por ejemplo, la gestión a nivel público, nacional y subnacional. Y entonces, yo a partir de ahora quisiera concentrarme, por un lado, en entender cómo está América Latina en lo que podrían ser las infraestructuras maduras de banda ancha, también el crecimiento y la disrupción que uno puede observar a nivel de las tecnologías emergentes que habilitan la cuarta revolución industrial. Y esto, digamos, cómo ha venido transformando también todo el ecosistema de economía digital, la adopción de tecnologías a nivel productivo, y también qué esperamos nosotros y cómo vemos desde CAF la digitalización del Estado. Y aquí, digamos, hay obviamente una región, como lo comentábamos, con un estadio digital intermedio comparado con el resto del mundo, alejado de lo que son las economías de América del Norte, de Europa, ¿cierto? Y esto, digamos, no es una condición uniforme en la región, ¿no? Hay hay asimetrías importantes, países, digamos, que tienen grados de digitalización avanzada, y adicionalmente, pues cuando uno mira ya se concentra dentro de ese ecosistema digital y miramos, digamos, con un zoom
un poco más amplio lo que son las infraestructuras digitales, principalmente la banda ancha, ¿cierto? Pues vemos una región a nivel de crecimiento en los últimos años y en los últimos 10 años que viene, digamos, avanzando. Ahí tenemos, por ejemplo, los países de América Latina y el Caribe, los países miembros de CAF, y adicionalmente comparados con la inversión en infraestructura digital de la OECD, una región, como primera conclusión, que invierte en términos per cápita apenas una cuarta parte de lo que invierte la OECD. Esto obviamente y debido a condiciones socioeconómicas, a factores sociales, económicos, ¿cierto? Pero que de todas formas llama la atención, si ustedes ven en la lámina de la derecha, esa de alguna otra forma caída en la inversión en telecomunicaciones a nivel per cápita en los últimos 5 años. Y esto, digamos, contrasta con el crecimiento que uno ve en países, digamos, de la OECD, y es un escenario, digamos, que plantea desafíos enormes frente a lo que implica la necesidad, por ejemplo, de acomodar volúmenes de tráfico importantes derivados del crecimiento cada vez más acelerado de la demanda de Internet a nivel de hogares, empresas, los mismos gobiernos, y adicionalmente en la medida en que se requiere expandir estas infraestructuras y desplegarlas hacia entornos urbanos no conectados y también hacia aquellos entornos rurales y clústeres productivos. Y a nivel, por ejemplo, de lo que son las tecnologías emergentes, por ejemplo, todo lo que habilita la economía de los datos, la analítica y el conocimiento, pues los desafíos también son importantes. Las inversiones, por ejemplo, en lo que es el alojamiento de todo este acervo de datos que se capturan a través de diferentes dispositivos y plataformas, pues ustedes ven ahí en la lámina un crecimiento, una explosión básicamente a partir del 2019, que se empieza a planar en los últimos años, derivada pues de toda esta masificación de inversión, por ejemplo, en lo que son los data centers, ¿no? A nivel, por ejemplo, a nivel también de lo que es la inversión, de cómo este contenido y estos datos se están transformando en conocimiento a través de tecnologías como el Big Data o la analítica masiva de datos, pues las inversiones, digamos, son ciertamente planas, índices de inversión homogéneos en los últimos años, aplanados, pero también, digamos, alejados. Y un tema importante es el IoT, digamos, dentro de esas plataformas que capturan esta información, estos datos aplicados a sectores productivos, por ejemplo, en lo que es, y más adelante lo tocaremos a nivel de rendimiento en cosechas, a nivel, por ejemplo, de lo que es la captura de volúmenes de tráfico importantes, por ejemplo, en carreteras, en ciudades, aplicados también a lo que puede ser un ecosistema digital un poco más avanzado, pues los desafíos son ciertamente importantes y des en cuenta cómo, por ejemplo, en países de la OECD, ya digamos en el 2018 uno empieza a ver índices de inversión en IoT en lo que es la transición hacia esta economía del conocimiento o economía de los datos soportadas en el conocimiento o en el producto derivado mejor de los datos, ¿no? Y esto vuelve un poco al tema de la banda ancha, porque ciertamente el desarrollo y el uso de las aplicaciones para la digitalización de las economías y la transición hacia una economía digital, pues requiere obviamente como un pilar crítico el desarrollo de la banda ancha. ¿Y por qué? Pues porque la banda ancha habilita no solamente un ecosistema de acceso a Internet de alta velocidad, sino infraestructuras adicionales que se soportan sobre la misma, las mismas infraestructuras tradicionales como la energía, como el transporte, como la logística, ¿cierto? Infraestructuras además que se derivan de lo que puede ser el nuevo ecosistema 5G, el mismo IoT, pues requieren, digamos, de un habilitador importante en banda ancha y recuerden que lo que vemos es una caída importante en este tipo de inversión en infraestructuras. La misma adopción y uso de estas infraestructuras tienen mucho que ver con la pertinencia, tienen mucho que ver con la alfabetización y también con la asequibilidad de las mismas y a nivel, sobre todo, del ecosistema de aplicaciones en sectores productivos, donde uno ve adopciones importantes, la pregunta que surge es, bueno, ¿para qué se está usando esta infraestructura a nivel productivo?
Y ahí todavía, digamos, hay un espacio de mejora, por ejemplo, en lo que es el uso a nivel de las cadenas de suministro, cadenas de distribución, no solamente en los mercados B2B, sino también en lo que implica la adopción de tecnologías de la cuarta revolución aplicada a sectores como pueden ser, por ejemplo, sectores económicos como la manufactura, la agricultura. Pero lo que sí es cierto es que esta infraestructura de banda ancha tiene, digamos, un impacto y unas oportunidades para el crecimiento económico, la creación de empleos de calidad, porque recuerden que estamos hablando de una economía que se soporta en conocimiento, en fuerza laboral calificada y que cataliza, pues obviamente, el desarrollo de otros sectores. Entonces, a veces uno, cuando habla de nuevas tecnologías, cuando uno habla, por ejemplo, de inteligencia artificial, cadena de bloques, cloud computing, se olvida que, tiende a olvidar que el habilitador y el soporte de esta palanca de crecimiento, pues es justamente este ecosistema de la banda ancha. Y además, ¿por qué? Pues porque la misma habilita, ¿cierto? Una serie de tecnologías que se derivan del cierre de la brecha digital. En la medida en que América Latina cierre esa brecha de inversión, ¿cierto? En materia de infraestructuras de banda ancha, pues puede habilitar modelos en las mismas ecosistemas de infraestructura importantes, como puede ser los modelos de Open RAN, la computación en el borde, ¿cierto? El network slicing, ¿cierto? Y que es un tema importante, digamos, en lo que es la eficiencia de las redes, la impresión en tercera dimensión, el blockchain, la Internet de las cosas, el machine learning, las plataformas digitales, el cloud, big data, inteligencia artificial y robótica. Y aquí, digamos, como lo comentábamos, pues el tema, digamos, en un análisis prospectivo, según análisis de Gartner, pues digamos, uno debería, digamos, tener en América Latina en ese círculo del centro oscuro, en anaranjado, en algunas pantallas, lo que uno ve es que estas tecnologías que ya están siendo habilitadas en otras economías y en otros continentes, todavía, digamos, hay una frontera de desarrollo incipiente en la región, como puede ser la inteligencia artificial, la computación en el borde, las mismas cadenas de bloques, el blockchain, todo lo que es, por ejemplo, los de gemelos digitales. Y lo que uno ve a futuro, y aquí estamos trabajando nosotros como CAF, más adelante lo quiero mostrar, es en la importancia de estas tecnologías eh, en tres elementos. Uno, la productividad y la competitividad de las economías de América Latina. Por ejemplo, en la adopción y en la digitalización de cadenas productivas, hemos trabajado en modelos de agrotech, hemos visto, digamos, cómo se requieren modelos y hojas de ruta de transformación digital de estos sectores, modelos también aplicados que hemos desarrollado a las cadenas del calzado, los textiles, la logística, ¿sí? Y ahí uno ve, obviamente, las inversiones y los, digamos, niveles de adopción siguen siendo incipientes, sobre todo en lo que es la operación de estas cadenas. Y por ello, digamos, estamos impulsando el desarrollo de estos modelos de la adopción de estas tecnologías en sectores productivos. El otro punto que nos interesa bastante y en el cual estamos trabajando es la adopción de estas tecnologías en lo que es la innovación pública, en la transformación digital de los estados, por ejemplo, el blockchain, en lo que es la identidad digital, la inteligencia artificial, en lo que implica esto, por ejemplo, en la innovación pública, en cómo el Estado puede hacer más eficiente y más transparente su gestión y adicionalmente, cómo podemos impulsar todo un ecosistema de tecnologías y de startups tecnológicos en modelos GovTech que permitan proveer soluciones hechas en América Latina y el Caribe a solucionar los problemas que enfrentan los gobiernos, ¿no? Y aquí, digamos, cuando es importante en ese sentido empezar a ver también las políticas públicas que permiten la adopción de estas tecnologías avanzadas. Los modelos, por ejemplo, de transformación digital, del Internet industrial, políticas que habiliten la cuarta revolución industrial son importantes. Si uno ve, digamos, este escenario y esta dinámica de crecimiento en el mundo, uno ve estos conceptos nacen, por ejemplo, en el 2006, por allá en Alemania,
con los modelos de cuarta revolución, lo que es la digitalización de los sectores productivos, todo lo que es la high-tech strategy. En Estados Unidos, el primer lanzamiento de lo que era la manufactura inteligente por allá en el 2010, cómo empiezan a ver básicamente los programas nacionales de manufactura avanzada también en Estados Unidos. En Francia y Alemania, la industria del futuro, lo que se llama la industria 4.0, que es básicamente la adopción de estas nuevas tecnologías en los procesos de manufactura. Los modelos, por ejemplo, ya en el 2015 de lo que era Made in China 2025, ¿cierto? Un Internet Plus. Y en España, más recientemente, también en la Unión Europea, los modelos de industria conectada 4.0. Y aquí volvemos otra vez al tema de los principales motores de desarrollo, sectores y agentes que pueden habilitar todo este ecosistema, porque es importante ver esto como de una forma holística, de una forma integral, y lo hemos visto así en los países donde hemos impulsado estos modelos en América Latina. Se requieren habilitadores y drivers, por ejemplo, lo que es la conectividad, insisto en este tema de conectividad banda ancha, el tema de sensores a través de IoT, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías de información, de comunicaciones, la analítica de datos, la maquinaria inteligente, en sectores obviamente como la fabricación, la salud, es un tema importante, sobre todo en los escenarios donde se requiere, por ejemplo, una mayor interoperabilidad entre los sistemas de salud, el tema de energía, la transición, por ejemplo, hacia los modelos inteligentes de energía que permiten automatización y mejoras en los costos y en las facturas, todo lo que tiene que ver con los modelos de agricultura inteligente y predictiva, ¿cierto? Y el transporte, sobre todo a nivel de las cadenas logísticas y adicionalmente en la captura de datos en las mismas vías que ciertamente permiten la predictividad sobre, por ejemplo, accidentabilidad y mejora los índices de seguridad vial. Y aquí los agentes involucrados son pues administraciones públicas a nivel nacional y subnacional, todo lo que implica, por ejemplo, los proveedores de tecnología, que eso lo vamos a ver más adelante. Me interesa avanzar sobre todo en lo que estamos viendo actualmente como la frontera de desarrollo en el mediano plazo en América Latina y es el ecosistema 5G como base de lo que podría ser un nuevo ecosistema digital, obviamente entendiendo que los despliegues en América Latina, aunque hay redes ya digamos que se están desplegando a nivel comercial, pues todavía los desarrollos están muy alejados de lo que puede ser la Unión Europea, la misma China y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este ecosistema 5G a nivel básicamente de las características, una latencia mínima, ¿no? La hiperconectividad o la conectividad de los dispositivos, de las cosas y el mayor ancho de banda, pues habilitan todas unas nuevas tecnologías a nivel de inteligencia artificial, cloud computing, computación en el borde, la realidad aumentada, y esto pues va a tener impactos importantes que a nosotros, digamos, como banca de desarrollo multilateral nos interesa impulsar y es donde estamos trabajando, ¿no? La aplicación, por ejemplo, a nivel de las ciudades inteligentes y a nivel, por ejemplo, de las cadenas logísticas, no solamente en lo que son los coches y los vehículos autónomos, sino como, por ejemplo, se puede habilitar toda una frontera de trazabilidad y de control, por ejemplo, entre los sistemas de producción, cosecha, incluso entre los clústeres de exportación y los mercados internos y de exportación. Por ejemplo, los drones conectados que van a ser, digamos, van a ser importantes en todo lo que implica el control, por ejemplo, de plagas a nivel de las cosechas, la manufactura inteligente, y un tema importante que quizás no se habla mucho cuando uno ve estos modelos de nuevas tecnologías y es la aplicación a lo que es la transición ecológica y la descarbonización y sostenibilidad de los ecosistemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es las comunicaciones máquina-máquina, pues permiten una monitorización de los activos y esto puede llegar, digamos, a tener un incremento importante, un impacto, perdón, importante en la sostenibilidad y en la adaptación hacia el cambio climático. Y nos interesa, digamos, porque nosotros como CAF estamos impulsando sobre todo lo que es el uso de tecnologías tipo Green Tech para descarbonización de las economías. A nivel, por ejemplo, de actores importantes en este ecosistema 5G, pues hay una multiplicidad de actores y esto lo ligo más adelante precisamente con las políticas que se requieren para habilitar e impulsar ese tema. Uno, por ejemplo, los operadores tradicionales de telecomunicaciones que requieren obviamente valorar
esta inversión en redes, ver su capacidad, digamos, de negocio y de generación de ingresos, pero también, digamos, hay proveedores de infraestructura pasiva que van a ser, digamos, actores importantes en los modelos de desarrollo. La misma industria, hay que explorar los casos de uso aplicados, como lo comentábamos, a nivel de manufactura, retail, sanidad o salubridad y vehículos y transporte. La comunidad, por ejemplo, de los despliegue de sensores, ¿no? A través principalmente de lo que es el desarrollo de los modelos, perdón, de los dispositivos IoT, las mismas administraciones públicas, nacionales y subnacionales, impulsando y facilitando el despliegue de infraestructura, las políticas integrales, digamos, generando certidumbre jurídica y regulatoria sobre las inversiones. Los proveedores de plataformas IT tienen un rol, digamos, crítico en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de modelos que habiliten el Big Data sobre este 5G. Y esto, digamos, tiene una línea de acción requerida principalmente en 5 ejes. Uno, el desarrollo de infraestructura. Es crítico, por ejemplo, para el despliegue de redes 5G, los despliegues de fibra como tecnología que soporta el transporte de los volúmenes de datos y de tráfico que se va a generar, el despliegue de este tipo de infraestructuras a áreas no rentables y adicionalmente los programas de financiación pública para el despliegue en ámbitos donde se requiera inversión de servicio universal. El otro tema importante es la valoración o el tema de espectro, los estudios de factibilidad de las nuevas bandas espectrales, la misma valoración del espectro, la reordenación y liberación para los procesos de licitación de las bandas 5G, la regulación a nivel, por ejemplo, de permisos y despliegue de infraestructura, derechos de uso, compartición, los temas de ciberseguridad y las ventanillas únicas para el despliegue principalmente de fibra o la fibrización que se requiere para el 5G. Capacitación implica, como lo comentábamos, habilitar una demanda de estos servicios, promover, incentivar pilotos de 5G aplicados a esos sectores que veíamos atrás y que ciertamente pues lo que van a habilitar es todo un ecosistema. Esto no es exhaustivo, pero por ejemplo se impacta la industria, por ejemplo, de aplicaciones a nivel de videojuegos, la manufactura, el turismo, los modelos de transporte, los modelos de manufactura, la seguridad, en fin, hay toda una serie de aplicaciones importantes derivadas de esas nuevas tecnologías en América Latina y que nosotros lo traigo aquí porque lo estamos impulsando. Los temas de, por ejemplo, uso de estas nuevas tecnologías en el sector agroindustrial, en materia de gestión de las cosechas, en materia de aumentar la productividad por hectárea en las mismas, en la gestión de un recurso tan importante como es el agua, a nivel de la sensorización de los mismos, de los suelos, pues va a optimizar finalmente las cosechas. A nivel de las ciudades, es un tema importante. Hemos hecho también estudios y trabajos donde las plataformas de ciudades inteligentes, las tecnologías que habilitan, pues van a permitir que las autoridades locales y subnacionales tengan una mejor gestión del territorio, mejora la experiencia de los usuarios en materia, por ejemplo, del delivery, de los servicios y de la oferta del gobierno hacia los ciudadanos y hacia las empresas, mejora, por ejemplo, la gestión del transporte público, la seguridad, mejora también los modelos de eficiencia energética a través, por ejemplo, los smart lighting o smart mobility. Otro tema que nos importa y que estamos trabajando, como lo comentábamos, es el sector de manufactura. Y ahí estamos apoyando cadenas importantes como la textil, cadenas que no es, digamos, para toda América Latina. Esto lo hacemos muy enfocado en las necesidades y en los requerimientos de los gobiernos, ¿no? Hay sectores que en ciertos países son importantes impulsar, mejorar su competitividad, su capacidad de insertarse en los mercados de exportación internacionales y ahí, digamos, tratamos de promover todo lo que es la digitalización de los mismos, incorporando estas tecnologías. Y un sector que es crítico en toda América Latina es el sector logístico. Creo que es un habilitador, es un sector cuando uno lo ve, no a nivel de lo que puede ser, por ejemplo, aeropuertos o puertos, sino en las cadenas
aguas arriba o upstream, uno ve, digamos, unos niveles de digitalización, de informalidad importantes y donde es crítico poder conectar esa cadena de suministro con los mercados de consumo interno y de exportación. Y ya para ir terminando, estaba hablando al principio de cómo vemos la aplicación de estas nuevas tecnologías. Me he enfocado hasta el momento en los sectores productivos, pero también creemos que hay una importancia crítica a nivel del sector público. Uno, digitalización, racionalización, simplificación de trámites, cómo pueden esas tecnologías hacer más, acercar el gobierno a los ciudadanos, mejorar un poco los temas de gobernabilidad, los problemas de gobernabilidad, pero también, digamos, hay un escenario importante de innovación pública, cómo los gobiernos pueden ser más ágiles, por ejemplo, aplicando tecnologías como la inteligencia artificial o como el blockchain en identidad digital autosoberana y adicionalmente en casos aplicados, por ejemplo, en lo que es la descongestión de los sistemas de justicia y también incluso, y es un tema que estamos empezando a explorar, en la gestión tributaria, ¿no? Cómo podemos mejorar la cultura de tributación, cómo se puede mejorar también todo lo que implica el recaudo fiscal y la gestión aduanera derivada de estas nuevas tecnologías, pero también con un uso inclusivo y ético, ¿no? Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y donde diariamente, con mucha frecuencia, se habla, digamos, de esas oportunidades, de los riesgos y de los retos. Desde CAF tenemos una alianza importante con la UNESCO para impulsar un consejo, perdón, regional de ética en materia de inteligencia artificial. Lo vamos a lanzar en Chile entre el 23 y 24 de octubre y venimos adicionalmente trabajando con diferentes países en laboratorios de inteligencia artificial, en marcos éticos, en políticas nacionales de inteligencia artificial. Pero un tema que también nos parece importante es no quedarnos solamente en la, llamémoslo, importación y adopción de estas tecnologías a nivel del sector público, sino también cómo podemos promover un ecosistema de emprendimiento y de innovación tecnológica donde empiecen a aparecer empresas de América Latina y el Caribe que creen soluciones para los problemas de los gobiernos. Y ahí está toda nuestra plataforma de GovTech que conecta la oferta, todos los ecosistemas de innovación, el entorno digital, el mercado de startups y MIPIMES tecnológicas con la demanda lo que se requiere a nivel, por ejemplo, de políticas y regulación, toda la generación y la inteligencia y la gobernanza de los datos, el gobierno digital, startups con gobierno y en los mecanismos de contratación pública. Y lo interesante es ver que tenemos un observatorio de GovTech donde seguimos cerca de 283 de estas empresas en 21 países y donde hemos podido ver básicamente cómo evolucionan a nivel de ingresos, de empleos y de oportunidades, por ejemplo, de crecimiento. Vemos cómo también, por ejemplo, los países de América Latina tienen una oportunidad enorme en crecimiento en materia de GovTech. Tenemos el primer índice de GovTech diseñado para los países de América Latina y por eso estamos invirtiendo básicamente desde el 2020 en este tipo de emprendimientos y startups tecnológicos. Tenemos un fondo de inversión de desarrollo empresarial y GovTech. Hemos hecho inversiones importantes, por ejemplo, en sectores como inteligencia artificial, datos, realidad aumentada para gestión y control de desastres, todo lo que tiene que ver también con blockchain, identidad digital. Tenemos también GovTech en digitalización de trámites y servicios. Temas también, por ejemplo, con Bicua, en Smart Cities e IoT. También estamos trabajando en modelos de inclusión financiera y un tema importantísimo son todos los temas, como lo comentábamos, de Green Tech, inclusión y cerrar la brecha de género, ¿no? Y con esto termino. Creo que esta es una visión un poco a gran escala de lo que nosotros como CAF vemos, la importancia de las nuevas tecnologías. Recapitulando, vemos una brecha importante en inversiones, tanto a nivel de lo que es la banda ancha, que habilita todo lo que es el nuevo ecosistema
el ecosistema de las nuevas tecnologías, pero creemos que hay una oportunidad importante aplicada a sectores productivos, principalmente en lo que son las tecnologías de la cuarta revolución o tecnologías disruptivas, y adicionalmente en hacer que los gobiernos sean más ágiles en la oferta de servicios al ciudadano, en la respuesta, por ejemplo, en las necesidades que requiere empresas y ciudadanos, y también básicamente en la innovación pública y cómo podemos promover un ecosistema que habilite esas nuevas tecnologías a nivel de sector productivo y de gobierno. Y con esto cierro. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguramente habrán oportunidades para seguir conversando o escuchar preguntas. Muchas gracias.